Empiezo a grabar. Bien, a continuación les voy a explicar en qué va a consistir el trabajo final. El trabajo final es el reporte de los resultados o, como se indica acá en la actividad 4, revelación de los resultados. Es decir, es un reporte de todo lo que se ha hecho y en forma resumida. O sea, ya les he pasado en PDF este documento y que difiere un poquito del documento original que estaba en la plataforma. Lo he resumido un poco más. No vamos a validar la hipótesis porque como hemos tomado un atajo con un ejemplo para poder manejar bien el SPS, entonces no hemos formulado una nueva hipótesis. Ya la hipótesis, cuando les toque su trabajo final y tengan que validar la hipótesis, entonces ya yo les puedo colaborar para darles alguna orientación, cómo validar la hipótesis, que también es muy importante. Entonces, antes de organizar todo el reporte de resultados, lo primero que tienen que hacer es escribir las conclusiones. Las conclusiones es una parte muy importante del reporte y de la tesis. Entonces, tienen que redactar las conclusiones, es decir, tienen que redactar lo más destacado que se encontró durante la investigación, resaltando hallazgos y los resultados obtenidos y señalando qué lecciones se aprendieron con la investigación y si los hallazgos confirman o no el conocimiento previo. No se trata de hacer un resumen de la investigación ni de repetir en forma abreviada los resultados, sino de dar una respuesta apropiada al problema planteado. Las conclusiones son la deducción a qué se ha llegado sobre el tema investigado después de haber analizado los resultados obtenidos. Aquí estoy anexando esta guía para elaborar las conclusiones. Primero, ¿se cumplieron los objetivos? Es la primera pregunta que tienen que hacerse, ¿no? Entonces, tienen que establecer cómo se cumplieron los objetivos con base al respaldo de los resultados obtenidos. Entonces, los resultados que han obtenido, por ejemplo, si el objetivo era determinar el grado de satisfacción, entonces ustedes han determinado si han obtenido el grado de satisfacción que tienen los estudiantes sobre tal y tal cosa, por ejemplo. Entonces, y los resultados coinciden con los de otras investigaciones. Si tienen otras investigaciones a mano relacionadas con eso, sí, pueden compararlos. Si no tienen, no hacen nada acá. Luego se hicieron hallazgos, describir los hallazgos, resultados inesperados. Como quiera que el ejemplo que hemos hecho es un poquito ficticio, entonces puede ser sí que tengan algunos hallazgos también ficticios, entonces eso por favor tienen que redactarlo, o sea, algo que no estaba contemplado o que ustedes creían que no era así, por ejemplo, ¿no? Luego tienen que redactar sobre la importancia de la investigación, destacar la importancia y significado de la investigación realizada y la forma como encaja con el conocimiento disponible, ¿no? Luego, ¿qué recomendaciones se pueden formular? Acá es muy importante porque tienen que formular recomendaciones para otras investigaciones, sugiriendo, por ejemplo, un nuevo planteamiento del problema, otras unidades muestrales, otros instrumentos de medición o nuevas líneas de investigación. Y dejar constancia también de los problemas pendientes, que podrían ser retomados en otra investigación, es decir, tienen que indicar lo que sigue y lo que debe hacerse, ¿ya? Entonces, luego de redactar las conclusiones, que es la parte más importante, entonces, a continuación tienen que organizar el reporte. Entonces, organizar el reporte consiste en organizar todo el material obtenido a lo largo de la investigación, es decir, todo el material que ustedes han generado en estas 3 semanas, y ordenarlo de acuerdo a la siguiente estructura para el reporte de investigación. Bueno, una carátula, eso siempre tienen que hacerlo, y acá tienen que redactar un resumen ejecutivo que tiene que tener máximo media hoja, máximo, por favor, ¿ya? El resumen ejecutivo se redacta al final, luego de que el reporte se haya terminado de organizar. Tienen que referirse en forma breve al trabajo realizado, explicar qué investigaron, cómo y por qué investigaron, y cuáles son los resultados finales. Eso en una media página tienen que hacerlo, ¿ya? Entonces, ya están las conclusiones, ya está el resumen ejecutivo, ahora vamos a ver qué es lo que van a poner en el reporte. El capítulo 1 y el capítulo 2, el capítulo 1 es introducción
planteamiento de problemas, etcétera, y el capítulo 2, marco teórico, eso lo vamos a obviar por el momento, ¿ya? Porque eso ocupa bastante espacio. Vamos a saltarnos directamente al capítulo 3, que es marco metodológico, donde acá tienen que describir la operacionalización de las variables, ya lo han hecho, tienen una tabla, tienen que describir el plan de recolección de datos, dónde recolectaron datos, a quiénes se hicieron encuestas, a quiénes le hicieron las encuestas, etcétera. Tienen que indicar también cómo recolectaron, dónde, en qué tiempo, etcétera, ¿no? Todo lo relacionado a la recolección de datos, esa es la parte metodológica. Luego el capítulo 4 es el análisis de los datos. Acá tienen que incluir las tablas y gráficos resultantes del análisis con su respectiva interpretación, y ustedes han generado unos gráficos muy bonitos y muy bien interpretados, ¿ya? Esta describe las pruebas para validar la hipótesis. Esto no van a escribir nada porque no nos vamos a meter ahora con hipótesis. Luego el capítulo 5, conclusiones. Estas conclusiones ya las han redactado al inicio, ¿ya? Y luego capítulo 6, recomendaciones. Estas recomendaciones también de cierta manera ya las han escrito, o si tienen alguna otra recomendación, por ejemplo, algún nuevo tipo de estrategia, etcétera, para solucionar tales y tales problemas, aquí lo pueden escribir. Acá pueden escribir esa parte. Entonces, el reporte no tiene que ser muy largo, por favor, lo más corto posible, lo más conciso posible. Y el formato del reporte tiene que estar en normas APA 6. Aquí están todas las características del APA 6, porque así también tienen que hacer su tesis de grado, ya tienen que ir acostumbrándose a este formato. Y la entrega del trabajo es el viernes, y ahí terminamos todo. ¿Ya? Y aquí están los criterios de evaluación, o la rúbrica, como le llama el licenciado Guarda. Eso es todo, señoritas. Tal vez tengan alguna pregunta. La fórmula de la muestra la tenemos que colocar ahí, Lice. No. Además, otra cosa. No hemos tocado la muestra, pero otra cosa. Ya las muestras no se calculan con fórmula. Eso pertenece al siglo pasado, ya es pasado. Ahora la fórmula se calcula a través de un software. Es un software sencillo. Usted entra a internet y dice cálculo de la muestra estadística, y ahí lo calcula por software. Ya la muestra ya no tiene que ponerla en su tesis. Eso pertenece al siglo pasado. Solamente pero lo mencionamos. Acá no vamos a tocar las muestras. Si ustedes quieren, no pueden, pero pueden hacer el cálculo de la muestra con software. Entra a internet y dice cálculo de la muestra, de las unidades muestrales. Es que como en el capítulo 3 dice entre paréntesis muestra. Sí. Ya eso entonces va a ser eventual, ¿dónde está? Incluye muestra, ¿no? Sobre quiénes se recolectaron, o sea, ¿qué muestra? O sea, acá no les voy a exigir en cantidades, o sea, ¿cuál fue la muestra? Estudiantes de dónde, qué estudiantes, etcétera, ¿no? Se llama unidad muestral, unidad de análisis, unidad muestral. ¿Quiénes fueron? ¿A quiénes les preguntaron? A eso sí. ¿Sobre quiénes se recolectaron los datos? Ahí estaban poniendo un campeonato, luego entonces ya, como siempre, durante la semana me pueden ir preguntando, ¿no? O sea, acá el trabajo de concienzudo, el trabajo de pensar que tienen que hacer es el de las conclusiones, ¿ya? Eso es importante. Las conclusiones son muy importantes en el reporte de investigación, muy importante en la tesis. Ustedes tienen que redactar unas conclusiones muy bien explicadas. O sea, considerando esta guía, tienen que estar claras y concretas las conclusiones y contundentes más que todo. Ustedes tienen unas buenas conclusiones, un buen resumen ejecutivo, objetivos claros, entonces ya está todo ok. Ya, dice.
Voy a, si tiene alguna pregunta, voy a cortar el video o la grabación para ya esta noche enviarlo. ¿Ya? ¿No tienen alguna pregunta más No, licenciado. al respecto, no? Listo. Corto el share y no, esto al final se va a cortar. No sé, parece que no he grabado esto. Ya. Pues stop. Record. Sí.